Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro del drama, la pasión desbordada y esos giros de guión que nos dejan sin aliento. Hoy, damas y caballeros, tenemos un vídeo que es dinamita pura, un chisme de esos que incendian las redes sociales y que involucra a dos de las figuras más icónicas, adoradas y sobre todo, comentadas del firmamento actoral turco, la inigualable Hande Erçel y el irresistible Kerem Bürsin. Pero agárrense fuerte a sus asientos porque la cosa no termina ahí. A este explosivo cóctel le añadimos una revelación que llega desde lo más alto directamente de las entrañas de una de las familias más poderosas e influyentes de toda Turquía, los mismísimos Sabank. Hoy, aquí y ahora, vamos a sumergirnos en este culebrón digno de la mejor telenovela, un drama de la vida real que supera la ficción. Diseccionaremos cada detalle, analizaremos con lupa qué hay de cierto en los incesantes rumores que persiguen a esta pareja, repasaremos la historia de amor que catapultó a Hande y Kerem al estrellato mundial, y por supuesto, les contaremos todo, absolutamente todo, sobre esa declaración bomba del heredero Sabank que ha hecho temblar los cimientos de la prensa rosa turca. Así que prepárense una taza de té, acomódense en sus sillones y activen su modo detective porque este vídeo está repleto de información jugosísima, especulaciones al rojo vivo y, como no podía ser de otra manera, muchísimo, pero muchísimo drama. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de chismes Made in Turkey, quiero hacerles una invitación que no podrán rechazar: suscríbanse a este su canal. Si aman las telenovelas turcas con pasión desenfrenada, si se derriten ante los dramas románticos que les roban el sueño, si suspiran por esos actores que parecen esculpidos por los ángeles y si disfrutan de las tramas intrincadas que los mantienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la madrugada, entonces este es, sin duda alguna, su lugar en el mundo virtual. Y para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, activen la campanita de las notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse de todas las novedades, exclusivas y salseos del universo del espectáculo turco. Créanme, no se arrepentirán. Y ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano, a lo que realmente importa. Como todos ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, durante un tiempo, la pareja dorada de Turquía, el dúo que encendía las alfombras rojas y que conquistaba corazones a diestro y siniestro. Su romance, que floreció en el set de rodaje de la archiconocida y ultra exitosa serie Sen Kalkam, se propagó como la pólvora, cautivando a audiencias de todos los rincones del planeta. La química que emanaba de ellos era palpable, innegable, tanto cuando las cámaras estaban encendidas como cuando se apagaban. Sus fervientes fans, autodenominados con orgullo Anker, vivían y respiraban por cada fotografía que publicaban, por cada entrevista que concedían, por cada pequeña interacción que compartían en redes sociales. Eran la pareja perfecta, el ideal romántico por excelencia. Sen Kalkam, para aquellos que aún no hayan tenido el placer de disfrutarla, es una comedia romántica ligera y encantadora que narra la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con una ambición desmedida: estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante. Pero el destino, caprichoso como él solo, decide cruzar su camino con el de Serkan Bolat, encarnado por el carismático Kerem Bürsin, un arquitecto de renombre, exitoso hasta la médula y adicto al trabajo, famoso por su frialdad glacial y su control absoluto sobre cada aspecto de su vida. Debido a un malentendido mayúsculo, digno de la mejor comedia de enredos, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante un periodo de 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una farsa sin mayores pretensiones, pronto se transforma en algo mucho más profundo, complejo e intenso, a medida que ambos personajes aprenden a superar sus diferencias abismales, a derribar sus muros emocionales y finalmente a abrirse a la posibilidad del amor verdadero. La serie, con su humor fresco e inteligente, sus personajes entrañables que te roban el corazón, su romance apasionante que te hace suspirar y su banda sonora pegadiza que te acompaña incluso después de apagar la tele, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional y convirtiéndolos en ídolos de masas. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su abrupto final. Después de un tiempo de idilio, de portadas de revistas y de alfombras rojas, la relación entre Hande y Kerem comenzó a enfriarse, a distanciarse, hasta que finalmente llegó la confirmación oficial: la pareja más querida de Turquía había decidido tomar caminos separados. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre la legión de fans de Anker, que se negaban a creer que su pareja favorita, su faro de esperanza romántica, se había desvanecido en el aire.
Las razones detrás de la separación nunca se hicieron públicas, lo que, como era de esperar, dio pie a un sinfín de teorías conspirativas, especulaciones descabelladas y rumores malintencionados. Algunos apuntaban a una incompatibilidad de agendas profesionales, con ambos actores embarcados en proyectos cada vez más ambiciosos que les impedían pasar tiempo juntos. Otros mencionaban diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus visiones del futuro, y como suele ocurrir en estos casos, no faltaron las habladurías sobre terceras personas involucradas en la ruptura, infidelidades y romances secretos. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus respectivas carreras, demostrando una profesionalidad y una resiliencia envidiables. Ande ha protagonizado otras series de televisión que han cosechado un gran éxito de crítica y público, como la reciente Bambaşka Biri, un thriller psicológico oscuro y adictivo en el que interpreta a Leyla Hadid, una fiscal joven y ambiciosa que se ve envuelta en un complejo y misterioso caso de asesinato que pondrá a prueba sus límites y su cordura. Esta serie, mucho más madura, arriesgada y compleja que la comedia romántica Sen Kalkapm, ha servido para demostrar la versatilidad de Ande como actriz y su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes, atormentados y con una profundidad psicológica innegable. Kerem, por su parte, ha expandido sus horizontes profesionales, incursionando en proyectos internacionales y consolidando su carrera como actor en el extranjero con apariciones en series y películas de producción estadounidense y europea. Y ahora, después de toda esta introducción, llegamos al plato fuerte de este vídeo, al momento que todos ustedes estaban esperando con ansias, la sorprendente declaración del heredero Sabank. Hakan Sabank, miembro de la prominente y multimillonaria familia Sabank, una de las más ricas, influyentes y respetadas de Turquía, ha estado vinculado sentimentalmente con la bella Hande Erçel en los últimos tiempos. Su relación ha sido catalogada por la prensa rosa como un noviazgo discreto y elegante, ha sido objeto de un sinnúmero de rumores, especulaciones y fotografías robadas, aunque ninguno de los dos protagonistas se ha animado a confirmar o desmentir nada de manera oficial. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, tanto en eventos sociales de la alta sociedad turca como en escapadas románticas al extranjero, lo que ha alimentado aún más las conjeturas sobre un posible romance serio. Pero hace unos días, durante una entrevista concedida a un conocido y respetado medio de comunicación turco, Hakan Sabank sorprendió a propios y extraños con una declaración inesperada que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que ha reavivado las esperanzas de los fans de Anker. Al ser preguntado directamente sobre su relación con Hande Erçel y sobre sus planes de futuro, Hakan respondió con una sonrisa enigmática y una mirada que lo decía todo: Hande es una mujer maravillosa. Es inteligente, talentosa, divertida y posee una belleza que deslumbra a cualquiera. Si las cosas hubieran sido diferentes en el pasado, definitivamente me hubiera casado con ella. Bombazo. Así, sin anestesia, sin rodeos ni medias tintas. Una declaración que ha dejado a la prensa rosa turca y a los fans de Hande y Kerem boquiabiertos, sin aliento y con mil preguntas rondando por la cabeza. ¿Qué demonios quiere decir Hakan con esa misteriosa frase de si las cosas hubieran sido diferentes en el pasado? ¿Se refiere acaso a que Hande todavía estaba en una relación con Kerem cuando él se enamoró perdidamente de ella, lo que le impidió dar un paso adelante? ¿O existe alguna otra razón oculta, algún secreto inconfesable que desconocemos por completo y que podría explicar la ambigüedad de sus palabras? Las especulaciones, como era de esperar, están a la orden del día. Por supuesto, esta declaración explosiva ha reavivado de inmediato el intenso debate sobre el triángulo amoroso entre Hande, Kerem y Hakan. Los fans acérrimos de Anker, esos que nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, han vuelto a levantar la voz con más fuerza que nunca, exigiendo una explicación clara y detallada sobre lo sucedido y clamando por una segunda oportunidad para la pareja que les robó el corazón. Otros, en cambio, celebran la posibilidad de que Hande encuentre la estabilidad emocional y la felicidad plena al lado de Hakan Sabank, un hombre poderoso, influyente, rico y al parecer profundamente enamorado de ella. Sin embargo, es fundamental recordar que todo lo que hemos contado hasta ahora son especulaciones basadas en una declaración ambigua y sujeta a múltiples interpretaciones. No podemos saber con certeza qué hay detrás de las palabras de Hakan Sabank, ni si Hande Erçel comparte sus sentimientos o si, por el contrario, lo considera solo un buen amigo. No obstante, lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que esta inesperada revelación ha añadido un nuevo e intrigante capítulo a este culebrón de la vida real, y que nos mantendrá pegados a la pantalla a la espera de nuevas noticias, fotografías robadas y declaraciones explosivas. Además de Sen Kalkapm,
Otra serie que contribuyó a consolidar la fama y el prestigio de Kerem Bürsin en Turquía fue Şeref Meselesi, un drama familiar intenso y conmovedor ambientado en la vibrante ciudad de Estambul. En esta serie, Kerem interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven impulsivo, rebelde y con un fuerte sentido de la justicia que tras la trágica y repentina muerte de su padre, se ve obligado a asumir la responsabilidad de su familia y a proteger a sus seres queridos de los peligros que acechan en la ciudad. La serie explora temas universales como el honor, la venganza, el amor incondicional, la redención y la importancia de los lazos familiares, y ofrece una visión cruda y realista de la sociedad turca contemporánea. Şeref Meselesi es una serie mucho más seria, dramática y profunda que la comedia romántica Senkalkam, pero también cosechó un gran éxito de audiencia y de crítica, demostrando la versatilidad de Kerem como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos, atormentados y con una carga emocional importante. De hecho, esta serie es fundamental para comprender la evolución de Kerem como actor, ya que le permitió explorar personajes mucho más desafiantes y alejados de su imagen de galán de telenovela. Otra serie turca que ha generado un gran revuelo en los últimos tiempos y que ha conquistado a audiencias de todo el mundo es Yalan, un drama romántico adictivo que narra la historia de Seyran y Ferit, dos jóvenes que se ven obligados a contraer matrimonio por conveniencia, siguiendo los deseos de sus familias y las rígidas normas de la tradición. La serie explora temas controvertidos como el matrimonio arreglado, el choque entre la tradición y la modernidad, la lucha por la independencia femenina en una sociedad conservadora y el poder del amor para superar las barreras culturales y sociales. Yalan ha sido un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, gracias a su trama adictiva que te mantiene en vilo capítulo tras capítulo, sus personajes carismáticos que te roban el corazón y su producción de alta calidad que cuida hasta el más mínimo detalle. Si les gustan los dramas románticos con un toque de intriga, crítica social y escenas subidas de tono, Yalan es una serie que no se pueden perder. Y hablando de series con un toque de intriga y drama, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, un clásico de la televisión turca que ha sido adaptado en varios países con gran éxito. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, inteligente y ambiciosa que decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, con la esperanza de asegurar su futuro y escapar de una vida llena de privaciones. Sin embargo, Biter pronto se siente atraída por Belul, el atractivo y carismático sobrino de Adnan, y ambos comienzan una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es un drama intenso, apasionante y lleno de suspense que explora temas complejos como la infidelidad, la obsesión, la ambición desmedida y la decadencia moral de la alta sociedad. La serie es conocida por sus actuaciones impecables, su guión inteligente y sofisticado, su producción lujosa y su banda sonora inolvidable. Si les gustan los dramas clásicos con un toque de sofisticación y elegancia, Aşk Memnu es una serie que no se pueden perder. Finalmente, para cerrar este recorrido por las mejores series turcas con broche de oro, tenemos Müteşem-Zyl, una serie histórica épica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes y poderosos del Imperio Otomano, y de Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y consejera, desafiando las convenciones sociales y dejando una huella imborrable en la historia de Turquía. La serie explora temas universales como el poder, la ambición, el amor, la traición y la intriga en la corte otomana, y ofrece una visión fascinante de la vida en el Palacio Topkapi. Müteşem-Zyl es una serie ambiciosa, espectacular y llena de acción que cuenta con una producción impecable, un vestuario impresionante, unas actuaciones memorables y una banda sonora evocadora. Si les gustan las series históricas con un toque de drama, romance y aventura, Müteşem-Zyl es una serie que no se pueden perder. Además, es una excelente manera de aprender sobre la historia de Turquía y del Imperio Otomano de una forma entretenida y visualmente atractiva. En resumen, hoy hemos analizado la sorprendente declaración de Hakan Sabank sobre Hande Erçel, hemos repasado la historia de amor entre Hande y Kerem, y hemos explorado algunas de las series turcas más populares, exitosas y aclamadas por la crítica. Hemos visto que el mundo del espectáculo turco está lleno de drama, romance, intriga y sorpresas inesperadas, y que siempre hay algo nuevo y emocionante que descubrir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje fascinante a través del universo de las telenovelas turcas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Hakan Sabank?
¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse algún día y darnos una segunda oportunidad para Anker? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.